Soy José Suárez de Lezo e intentaré estar a la altura de Isabel. En el último año se ha impuesto la digitalización y hemos vivido una transformación acelerada tanto las empresas como los profesionales. Sin embargo, por unas u otras cuestiones, todavía hay una pequeña parte de la sociedad que no puede acceder a los beneficios de la digitalización y se encuentra en riesgo de exclusión. Hablamos de la brecha digital, un fenómeno que Cristina Colom, la ponente que hoy nos acompaña, ubica en un entorno de máximo riesgo al que denomina emergencia digital. Cristina es directora del Digital Future Society, un programa global promovido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Mobile World Capital y que trabaja con todo tipo de expertos para profundizar, comprender mejor y abordar los desafíos éticos, sociales y económicos de la transformación digital. Cristina es experta en comunicación corporativa, en marketing, marca, reputación, medios de comunicación y gestión de crisis y cuenta con una trayectoria profesional que ha desarrollado tanto en la esfera pública como en el sector privado. Cristina, bienvenida. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Encantada, José. El placer es mío. El placer es mío. Muchas gracias. Antes de arrancar, simplemente recordaros que al término de la presentación de Cristina, tenéis a vuestra disposición el chat para plantear las preguntas que consideréis oportuno y mientras tanto os rogamos que apaguéis vuestros micrófonos, por favor. Y nada, sin más, adelante, Cristina, estamos en tus manos. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, José. Me siento muy bien acompañada y has hecho una buena introducción contigo. Solo faltaría un agradecimiento a todo el equipo de The Valley que me da esta oportunidad o me brinda esta oportunidad para poder estar hoy con todos vosotros. Veo que hay un grupo ya coherente y consistente de asistentes a esta sesión. Espero que pueda ser realmente un espacio, digamos, de debate, de reflexión, que es parte del ADN que tenemos en Digital Future Society. Como bien explicaba ya José, somos esta iniciativa de la propia Fundación Mobile World Capital junto al Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, que estamos trabajando para construir una sociedad digital que queremos que sea más inclusiva, más equitativa y más sostenible. Y me podréis decir que es muy aspiracional y probablemente lo es, pero nos estamos rodeando de los máximos expertos en la materia, son expertos en ese impacto que tiene realmente en la sociedad, fuera económico, ético, a nivel sostenible, social, de todo lo que supone la transformación digital. Y ahora entraremos un poco en materia. Como ya apuntaba José, sí que estamos en una situación crítica desde nuestra perspectiva y por eso consideramos que estamos en un momento de hablar de una emergencia digital. Probablemente los que estáis hoy aquí habéis oído hablar o estáis muy concienciados con otro tipo de emergencias, ¿no? Hace unos años tampoco hablábamos de la emergencia climática y ahora ya es un vocablo, un palabra en nuestras vidas con unos retos y unos deadlines, ¿no? Unas fechas límite a cumplir junto a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pandemia además nos ha visualizado o experimentado todos otro tipo de emergencias, como podrían ser obviamente la sanitaria, que todavía un año después podríamos hablar de que estamos en emergencia sanitaria a pesar de no estar confinados y todo el impacto, llámale emergencia o no, pero todo ese impacto social y económico que nos trae la pandemia. Pues ahí quizás en ese orden no se había vislumbrado tanto lo que era la emergencia digital. ¿Me dejáis un minuto que voy a compartir pantalla antes de seguir realmente explicando? Porque a veces con eso de que la imagen vale más que 1000 palabras, aquí la imagen va a ser un vídeo de nada, no llega a un minuto, hay un minuto exacto, a ver si lo hago bien. Compartir con sonido, vale, dejadme un segundín.
de compartir, para volver a veros. Creía que era un buen momento como para empezar realmente a incidir, como decía, en la sesión o en el discurso sobre lo que es para nosotros esa emergencia digital y cómo lo vinculamos a las brechas digitales, pero también a otro concepto muy importante que es el de la inclusión tanto en el diseño de las tecnologías como en la propia implementación. Si bien es cierto, para empezar también de una manera más positiva, que las tecnologías emergentes y la innovación que hay detrás ha comportado toda una serie de beneficios, de oportunidades, de acceso a servicios que sin ellos no serían posibles. A su vez, ha traído o ha podido amplificar ciertos desequilibrios y ciertas desigualdades en la sociedad. Como decía, ¿no? Estas tecnologías emergentes, la innovación, la digitalización, se está extendiendo a mayor velocidad de lo que nos podíamos haber nunca planteado o anticipado desde el sector público, desde el sector privado. Creo que esa velocidad vertiginosa y sin límite, ¿no? Que parece que no acabe, no podemos pedirle a los sistemas regulatorios que lleguen al mismo ritmo o al mismo nivel a que las propias tecnologías, está haciendo que hayan como dos velocidades. El auge de todas esas tecnologías que para agruparlas les llamamos emergentes, podemos hablar de blockchain, podemos hablar de inteligencia artificial, del big data, etcétera, etcétera, han entrado, si os fijáis, en todas las esferas de nuestro día a día, ¿no? De nuestra vida cotidiana, desde las cuestiones de la comunicación o la interacción social, que es algo pues, que probablemente hemos experimentado mucho más durante la pandemia, pero también está revolucionando, digamos, la economía de negocios, los modelos productivos, la propia industria, afecta en el mundo laboral estrictamente, desde nuevas profesiones o oportunidades laborales vinculadas a este mundo digital y por no olvidarlo también en la educación, pero también afecta toda esa tecnología emergente en la sostenibilidad de nuestro planeta o bien en cosas quizás menos tangibles como es la protección y el uso de nuestros datos. La tecnología es fruto de décadas de investigación, de ciencia y de desarrollo que han dado respuesta, digamos, a las aspiraciones y a las necesidades de la humanidad. Pero, a su vez, estas tecnologías lo que nos están acarreando es dos caras de una misma moneda. Vemos esta que he ido trasladando más de progreso económico, de progreso social, de desarrollo, de mejoras en muchísimos sectores, pero también tiene esa otra cara de esa misma moneda que va vinculada a los riesgos y a unos riesgos de exclusión, de marginalización, que normalmente va dirigido a colectivos que son más vulnerables, que ya podían estar marginados, pero esa discriminación también va en el cuestionamiento del uso de los datos, en dilemas en torno a la seguridad, a nuestra propia privacidad, a la equidad, a nuestros propios derechos. Hablo, por ejemplo, de temas como la desinformación, cómo nos llega ahora la información a través de las redes, más allá de la intoxicación de información que podemos recibir, no hay una manipulación también detrás de todo esto que puede estar vulnerando algunos de nuestros derechos y, como decía, también impactos que puede tener en el propio medio ambiente. No me quiero alargar, ¿no? Pero al final el sistema tecnológico que todos ahora estamos utilizando en el streaming, en las bases de datos, etcétera, etcétera, consume muchísima energía y tenemos que ver cómo esta tecnología ayude a reducir ese impacto medioambiental y no suponga otro problema para la sociedad. Solo muestro algunas de estas facetas, de estos elementos, estos dilemas o estos retos que esta transformación digital nos ha trasladado. ¿Por qué hablamos de emergencia digital? Pues porque hay que actuar, no nos podemos quedar de brazos cruzados, no podemos solo hacer
ese análisis en profundidad, que también es más que necesario, ese debate y esa reflexión de esos retos, sino que hay que avanzar en buscar soluciones. Hay que intentar, consideramos, crear una cierta concienciación colectiva y sobre todo, y de ahí de nuevo salgo a relucir Digital Future Society, trabajar con todos aquellos agentes, aquello que denominamos los stakeholders relevantes en la construcción de esta agenda digital. Esto no es el problema de uno, ni de una administración, ni de las gafas solo, ni de una institución. Tenemos que trabajar todos en común para hacer frente a esta emergencia digital, para intentar construir, como decía, esta sociedad digital más inclusiva, más sostenible y más equitativa. En ella los ciudadanos van a poder participar y prosperar de forma mejor, digamos. Y me diréis, bueno, muy bien, este marco me gusta, solo faltaría, pero ¿qué hay que hacer para llegar a esa sociedad más inclusiva en la que no dejemos a nadie atrás? Palabras bonitas se las lleva el viento. ¿Cómo podemos avanzar? Lo primero de todo es entender bien qué significa esta emergencia digital o qué separa el momento en el que vivimos de esta emergencia digital respecto a esta sociedad inclusiva. Y hablaré de 4 o 5 elementos clave. El primero de ellos, la importancia de la inclusión digital, que va creciendo a medida que las tecnologías, como voy diciendo, se convierten en elementos indisociables de la vida moderna. La presencia y el uso de las propias tecnologías influye en cómo las personas participamos en la sociedad y afecta en gran medida al acceso a esos pilares que he ido referenciando, ¿no? Educación, empleo, los propios servicios públicos, nuestra participación en la sociedad, ¿no? En movimientos políticos, por ejemplo, o también en nuestros propios círculos sociales. En segundo lugar, creo que los gobernantes tienen una responsabilidad de maximizar las ventajas que hay detrás, porque hay muchas detrás de las tecnologías, pero también deben mitigar o minimizar a la mínima expresión los efectos negativos. Y para ello deben poder medir su avance, aplicar estrategias e iniciativas adecuadas, así como asignar recursos necesarios para garantizar la inclusión de aquellos grupos, aquellos colectivos que digitalmente están siendo excluidos o que ya tradicionalmente habían sido más marginados. Estamos hablando de un montón de personas, de muchísimos colectivos que por varias razones, por distintos factores, están en situación de desigualdad por falta de acceso a la propia infraestructura digital o a las propias herramientas digitales. Y voy a ahondar en unos minutos en esto, ¿no? Pero para resumirlo, esta exclusión suele venir por razones que pueden ser de género, pueden ser de edad, pueden ser por temas de competencias, pueden ser por cuestiones estrictamente económicas, por discapacidad, por ubicación física o geográfica de las personas. Aunque los responsables políticos, la industria y la investigación ya lleva mucho tiempo detrás del concepto de inclusión digital, desde los años 90, todas las políticas que se implementaban estaban, por un lado, aisladas unas de las otras y además pretendían, en general, impulsar más el despliegue tecnológico de forma masiva, es decir, cómo puedo hacer que todo lo que voy desarrollando llegue a todo el mundo. Y quizás se dejó de lado, digamos, el ver cómo realmente ese impacto y ese uso de la tecnología para el ciudadano final tenía que ser distinto, porque al final los colectivos podemos ser muy distintos. El entorno socioeconómico guarda una estrecha relación con la propia inclusión digital, sobre todo en aquellos colectivos, digamos, que tienen ingresos más bajos. Lamentablemente, la mayoría de las iniciativas internacionales que miden tanto la disponibilidad como la adopción de tecnologías de la información y de la comunicación no están a día de hoy desglosando los indicadores por distintos grupos de usuarios y menos aún por su ubicación física dentro incluso de un mismo país. Aunque algunos países sí que van recopilando anualmente datos desglosados tanto por usuario
como por ubicación, o al realizar censos periódicos de los indicadores que miden esta inclusión digital en un sentido amplio, no tienen a día de hoy todavía una solidez necesaria para que los responsables políticos puedan adoptar decisiones tanto de política digital o de poder asignar los recursos basándose en esos baremos o en esa medición de esa inclusión. Sin datos segmentados tanto por género, por edad, por ingresos o por nivel educativo, para mencionar algunos, esta inclusión digital de estos colectivos más vulnerables no va a poder analizarse a largo plazo y estaremos en un círculo vicioso, no los estamos realmente incorporando. El concepto, digamos, que estoy intentando desarrollar más de inclusividad digital va más allá de lo que hablamos de acceso y de usabilidad de la tecnología o de Internet. Digital Future Society elaboró hace ya creo más de un año un informe en el que medíamos o intentábamos trabajar en la medición de esa marginación, ¿no? de esa no inclusión digital. Y en este informe se define la inclusión digital como la eliminación de la brecha digital que permite utilizar, que permite acceder a los dispositivos electrónicos y contenidos digitales de una manera confiada, segura, pero también eficaz. Permitirme otro inciso para también mantener un poco el momentum, a ver si me funciona bien. Quería también mostraros un pequeño vídeo. Voy a compartir pantalla otra vez. A ver, perfecto. He dejado de compartir, correcto. Que se me ha cambiado la... Perdonar, no sé qué he hecho. A ver. Disculparme que se me ha cambiado la pantalla del sitio. Vale, perdonad. ¿Me estáis escuchando bien? Disculpad. Sí, Cristina, te escuchamos bien y te vemos. Vale, perfecto. Sí. Perfecto. ¿Qué entendemos entonces? Bueno, ahora un poco también vislumbrar lo que es la brecha digital, pero quizás es bueno que ahondemos un poco en lo que es la propia brecha digital. Digamos que se define, ¿no?, como la desigualdad o esas limitaciones que separan las personas que tienen acceso tanto a la infraestructura, al dispositivo electrónico o a los propios contenidos digitales de aquellos que no las tienen. Como ponía en el vídeo, las cifras a veces se cambian un poquito, pero a fecha de hoy solo un 63% de la población mundial tiene acceso a Internet en el 2020. Y además de este 63%, el 85% viene de regiones más desarrolladas, como nos podríamos imaginar, ¿no?, desde Europa y Norteamérica, mientras que menos del 50% de poblaciones, como serían las del continente africano, tienen acceso a Internet, según datos de la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la agencia de las Naciones Unidas. Sin embargo, y para nosotros esto es importante, desde Digital Future Society hacemos el enfoque de la brecha digital en plural. Hablamos de brechas digitales. No consideramos que haya una, sino que hay varias y que además entre ellas están, digamos, interrelacionadas bastantes de ellas. Las causas pueden ser muy diversas y previamente ya las he ido
de alguna manera mencionando, ¿no? Pero lo que es importante aquí es no solo esos factores, sino que al haber muchos factores complican o al menos hacen más complicada o compleja las posibles soluciones a reducir estas brechas digitales. Comentaba previamente temas como la edad. En Eurostat sale que la mitad de las personas que están en una franja de edad de 65 a 74 años no tienen o tienen unas habilidades digitales muy básicas, muy bajas. El contenido, más del 50% del contenido existente en Internet está en inglés, con lo cual eso es una barrera idiomática en este caso, pero que me supone un impedimento a ciertas oportunidades que me podría ofrecer Internet. Discapacidad, personas con discapacidad. Leíamos o teníamos en un informe que el 70% aproximadamente de la población española con alguna discapacidad no accede al mundo online. Habrá muchas razones, habrá muchas razones, pero una de ellas es el propio diseño que nunca se ha tenido en consideración, en este caso, a la propia discapacidad y el uso mismo que pueden hacer. Ya hablo solo del dispositivo, ya no de tanto de los propios contenidos. La educación, ¿no? La falta de el acceso a formación, pues como decía, no solo por esa conectividad, justo en la época inicial de pandemia, cuando cerraron la mayoría de centros escolares, que llegó a afectar al 90% de la población estudiantil, hablo de marzo del año pasado. También las Naciones Unidas sacaban algunos indicadores a posteriori y explicaban que, como digo, ¿no? Afectaba al 90% de la población estudiantil. La mitad de esos alumnos no tenían acceso a un ordenador y el 43% no tenían internet en sus casas. Me gusta siempre a veces poner ejemplos, ¿no? Como de cal y de arena. Portugal, país vecino, y no fue el único, pero es uno que tenemos nosotros más identificado durante la pandemia, ante estas brechas digitales que existían, lanzó una iniciativa que ya habían desarrollado mucho antes, pero por otras razones, que era más hacia geografías más rurales del país donde no había escuelas presenciales, y en ese momento se había lanzado en televisión un canal para hacer formación o educación. Pues durante la época de pandemia hicieron una iniciativa que se llamaba Estudo en Casa en esa misma dirección. Como no podemos estar en la escuela, pero puede ser que el alumno tampoco tenga las capacidades o la posibilidad de estar pues, conectado, lanzaron un canal televisivo, unas horas televisivas para poder seguir de alguna manera con esos conocimientos y ese aprendizaje como mínimo desde casa a los niños confinados en Portugal. La parte interesantísima detrás de todo esto es que no solo se conectaban digamos, los alumnos, sino también personas mayores que aprovechaban pues, para revisar sus niveles de inglés o historia, y se encontraron con un impacto bastante elevado de audiencia para un canal analógico, si me permitís, en este mundo tan digital, pero que era de cercanía hacia la persona, que es lo que al final necesitamos, ¿no? Cómo llegar esa educación que no llegaba de forma online, en este caso a los jóvenes portugueses. Hablaba de otros ámbitos, educación, discapacidad, género, temas económicos. También hay la brecha digital de género, ¿no? Hablaríamos primero de la brecha de género, ¿no? Esas desigualdades en cualquier esfera entre el hombre y la mujer, pero que afecta al desarrollo propio y al bienestar, en este caso de la mujer, que puede venir por acceso a oportunidades, derechos, el poder, salarios, ¿no? Un poco la brecha de género que siempre se habla, trasladada en este caso o sumada al concepto de brecha digital, ¿no? Todas esas limitaciones existentes tanto para poder utilizar como para acceder a los dispositivos electrónicos y a los contenidos del mundo online, que sean de forma, como decía antes, con mayor confianza, con seguridad y con eficacia. Menciono esta como última, la brecha digital de género, porque en la parte final, digamos, de la sesión, quería comentar más específico cómo está afectando de
de alguna manera a la propia sociedad. Pero antes de ello, ¿no? Para mitigar todas esas brechas digitales, sean de la índole que sean, es evidente que es necesario invertir en infraestructuras de conectividad, digamos que es la condición sine qua non, pero creo que las soluciones pasan por una colaboración entre todos los sectores implicados. Si no hay esa colaboración entre todos los sectores, no vamos a poder superar estas brechas. Es necesario establecer estrategias de empoderamiento ciudadano que sitúen al ciudadano en el centro, que sea realmente haciendo las cosas al servicio del ciudadano. Hasta ahora hemos ido hablando de emergencia digital, hemos hablado de esas brechas digitales en plural, causadas o interrelacionadas por distintos factores. Dejadme, como decía, esta última parte, vincularlo más a un concepto que sería el de la inclusión digital, digamos, desde el propio diseño. Uno de los elementos más candentes de la emergencia digital que estamos viviendo es el reto que tienen las autoridades públicas, la administración pública, en diseñar sistemas digitales que incluyan el punto de vista de todos los usuarios, ¿no? Del perfil del usuario que debe beneficiarse de esos servicios. Hay un gran reto en diseñar estos servicios para que realmente puedan servir a todos los usuarios, porque al final, como hemos comentado, somos distintos y podemos tener, evidentemente, necesidades muy distintas. Si diseñas un servicio que excluye una parte de la población, esto tendrá un impacto en la propia actitud y la adopción de todo lo que es digital por parte del usuario. Si es en el sector privado, que de alguna manera, si me permitís, puede decidir cuál es su target, ¿no? Cuál es su colectivo, probablemente, no digo que no sea grave, pero quizás no es tan relevante, pero para el sector público sí lo es. El sector público debe dirigirse a toda la sociedad y no debe dejar a nadie atrás. Es decir, que el sector público, al digitalizar todos sus servicios, juega un papel muy crítico para influir en esa inclusión digital de la que estábamos hablando y sobre todo de aquellos grupos, digamos, que están pues, más marginados o tradicionalmente ya más excluidos. Muy rápido, para que se entienda un poco por dónde voy o lo que quería transmitir. En estos procesos de digitalización de los servicios públicos, y más que lícito o legítimo, buscan mayor eficacia, buscan mayor eficiencia, buscan optimizar recursos. Sin embargo, lo que se está vislumbrando es que no están afectando a todos por igual. El propio exrelator de pobreza extrema de las Naciones Unidas y de los derechos humanos, Philip Alston, alertaba que estos sistemas de digitalización, para simplificarlo mucho, ¿no? Los algoritmos, pero que al final son toma de decisiones automatizadas, excluían todavía más a esos colectivos vulnerables, en vez de incluirlos, los estaba excluyendo y además de alguna manera los estaba fiscalizando, ¿no? Tenías el ojo del Estado controlándote, fiscalizándote, en lugar de ser al revés, que ya que tengo una dificultad o por las razones que sean, que esos servicios que me tenía que ofrecer la administración pública no me los esté ofreciendo. Cuando automatizamos servicios públicos es muy importante tener en cuenta que con los datos, con la tecnología, se predice, se identifica, se detecta y en algunas ocasiones incluso, como decía Philip Alston, quizás se vigila o se focaliza al usuario final. Y para que se entienda, esto comporta una serie de consecuencias. Puede ser que haya, para poner ejemplos muy básicos, la suspensión de un pago de prestaciones a individuos que quizás no disponen de ningún otro recurso. Llevar a un solicitante a juicio por fraude. La custodia de los hijos, que según el algoritmo me toca o no me toca. Son cosas muy básicas, pero que son elementos pilares en una familia o en una persona. Es decir, que realmente el resultado de ese algoritmo o de esa toma de decisión de un algoritmo puede afectar muchísimo a la vida de las personas y sobre todo de aquellas más marginadas. Muy en concreto, esto ya se está de alguna manera, se ha soslayado o hay mayor escrutinio
de estos algoritmos. Hemos hablado, o habréis escuchado muchas veces hablar del reconocimiento facial, de dificultades en el propio reconocimiento facial y en ciertas decisiones tomadas por estos propios algoritmos. Quizás un elemento que estaba menos tratado era la perspectiva de género en estos servicios de protección social del sistema público. Voy muy rápido para poder dejar un poco de tiempo al debate, ¿eh? ¿Qué ha pasado con estos algoritmos o qué hemos detectado en un análisis, en una investigación que se hizo y que os adelanto que me encantaría que leyerais todos porque creo que es un referente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el estado de bienestar digital incorpore esa perspectiva de género, ¿no? Que la haga más inclusiva? Cuando hacíamos el análisis, lo que nos encontrábamos eran 3 hándicaps o 3 elementos críticos. Por un lado, que ya lo he mencionado también previamente, ¿no? Hay una falta de un conjunto de datos que realmente sean relevantes. Sin datos, en este caso de género, la posibilidad de apoyar a los ciudadanos es considerablemente menor, se pasa a ser más invisible, ¿no? Y es un poco una contradicción si pensamos que los servicios de protección social en general van dirigidas probablemente más incluso a la mujer, en este caso, que al hombre, ¿no? Para poneros un ejemplo, en Estados Unidos el gobierno no obtuvo datos normalizados de la mortalidad materno-infantil de los 50 estados hasta enero de 2020. Hasta enero de 2020. Esta información lo que le permitió a los encargados, en este caso, de la formulación de políticas federales en Estados Unidos es comprender mejor la situación y, en este caso, también legislar para proteger, en este caso, a las mujeres contra dicho fenómeno. Otro de los elementos que nos encontramos es que se cree que estos sistemas digitales, estos algoritmos, esta inteligencia artificial que vamos incorporando en los servicios públicos pueden hacer predicciones que van a ser mucho más precisas y sin sesgo que aquellas que habíamos hecho los seres humanos. Y esto hay que cambiarlo radicalmente. Muchos de estos algoritmos han replicado sesgos existentes en la propia sociedad, probablemente porque el diseño que se hacía estaba muy basado pues, en un programador, en una mentalidad más de un informático y quizás sin tener en cuenta otras perspectivas o otras visiones. Y en esta línea, ¿no? Este diseño más defectuoso del propio sistema, ¿no? Los servicios destinados a la población no han tomado en consideración esta perspectiva, sino que utilizan más la genérica, incluso la por defecto del hombre, con lo cual de nuevo nos encontramos que no hemos implicado a la mujer en estos algoritmos o en estos procesos de toma de decisión. Para simplificarlo, el problema de estos retos, yo ahora solo apuntaba uno, ¿no? Los servicios públicos, cómo se van digitalizando y qué impacto pueden tener en esa posible discriminación de la mujer por no haberla incluida desde distintos factores. Creo que es muy importante destacar que se trata que no es solo un problema tecnológico también, sino que es un problema o una problemática social. Y ahí es donde hago hincapié en que necesitamos esa visión más humanista de la tecnología. No implementemos por implementar, que seguro que desarrollamos cosas buenas, sino planteándolos para qué las queremos hacer y de forma probablemente con equipos más multidisciplinares. Es necesario la función, solo faltaría, del tecnólogo, es necesario la función del policy maker, pero necesitamos otras voces, otras incorporaciones en ese diseño de esas políticas digitales que afectan a toda la sociedad. Muy brevemente, me gustaría compartir dos casos, en este caso de éxito, porque lo que decía, en estas emergencias hay que actuar y hay entidades, instituciones que ya así lo están haciendo. En el caso concreto de estos servicios de administración pública digitalizados, voy a compartir muy brevemente dos casos, uno más de una administración pública y otro de una entidad que en este caso trabaja muy de cerca, en este caso con el gobierno de Estados Unidos. El de administración pública es el caso del chatbox que creó el gobierno de Argentina, ya nace hace unos años, en el 2015, para promover la atención sanitaria de mujeres embarazadas y de madres en su primer año de vida del bebé. Diseñaron un chatbox, inicialmente lo iban a hacer enviando correos y tal, pero a partir de un
pensamiento crítico detrás de cómo podemos acercarnos a las mujeres embarazadas o que acababan de tener a sus criaturas, se diseñó un chatbox por parte del gobierno que se incorpora, digamos, en el Facebook Messenger para que pudieran tener información sobre sus controles prenatales, pero también una herramienta de lucha en esta fase de, digamos, de posible mortalidad materno-infantil. Y diríais, bueno, ¿y por qué? Bueno, es que el escenario en Argentina era que alrededor del 30% de las mujeres no cumplían con ninguno de los controles prenatales hasta realmente que llegaba el momento del parto, y solo uno de cada 10 tenía, perdón, y al revés, solo uno de cada 10 tenía un contacto con algún médico, ¿no?, antes del parto. Solo una de cada 10 mujeres, y como digo, el 30% no cumplían con ninguno de los controles prenatales. Eran unas cifras importantes. Quería el gobierno argentino buscar una solución. En vez de empezar a crear nuevas aplicaciones maravillosas y tal, creó algo en conjunción, bueno, a través, digamos, de la plataforma ya existente de Facebook Messenger, porque era la manera realmente de conectar con el usuario final, el que se tenía que beneficiar de este recurso, de este servicio. La parte también muy significativa es que lo hizo a partir de una investigación de calidad de más de 6 meses de entrevistas, etcétera, etcétera, con mujeres en esa situación para entender el por qué no iban a los controles prenatales, cómo podían acceder a ese tipo de información, y algo relativamente sencillo como ver que la mayoría eran usuarias de Facebook les facilitó el camino para llegar a crear ese chatbox. Al final las cifras cambiaron drásticamente en positivo. El segundo caso muy rápido que quería comentar era el de Code for America, que es una organización estadounidense que pretende abordar la brecha cada vez mayor entre el sector público y privado en su uso efectivo de la tecnología y del diseño. El gobierno de Estados Unidos tiene su propio programa de asistencia, no me acuerdo exactamente ahora cómo le llaman, pero de los cupones alimentarios, ¿vale?, que es el programa SNAP. Pues Code for America diseñó una iniciativa que era el Get Called Fresh, a través del cual los estadounidenses podían solicitar estos cupones. ¿Cuál era la situación? Pues SNAP proporcionaba 70.000 millones de dólares a los estadounidenses susceptibles de ser elegibles de recibir esos cupones alimentarios. Y se encontraron con que California tenía uno de los índices de participación más baja de este programa de recepción de los propios cupones. Había casi 2 millones de californianos que calificaban por el programa SNAP, pero que no recibían el beneficio. Para lograr esto, lo que intentó hacer Code for America a través de esta iniciativa era entender las razones. Solo os cuento una para ir rápido de nuevo. Tardabas 45 minutos para rellenar el formulario para pedir un cupón. Formulario obviamente electrónico, con lo cual no se había tenido en cuenta gente que tuviera teléfonos antiguos, ya no digo conectividad, pocos datos en el móvil. 45 minutos para solicitar esto. Muchos de los posibles usuarios pues decidieron no utilizarlo. ¿Cómo lo retransformaron? En un lenguaje sencillo, pasaron de 45 minutos a solo 8 minutos. Esos formularios se simplificaron, tenía que seguir siendo un sistema digital, pero de reducción del tiempo y sobre todo también de la simplificación del mensaje. Al final, lo que para mí era importante es ver algunos ejemplos que son prueba de que si se diseña sistemas inclusivos que incorporen al usuario de una forma proactiva, entendiendo mejor sus necesidades y sobre todo teniendo en cuenta también su experiencia, al final esos sistemas digitales van a ser más productivos, van a ser más eficaces y van a ser más eficientes. Y que para ello
hay algunos elementos que no deberíamos olvidar, como el hecho de trabajar en un equipo multidisciplinar, pero también el traducir el lenguaje, hacerlo súper simple, ¿no? Que la gente pueda entender. A veces nos gusta hablar de unos vocablos que las personas en general no entendemos y eso hace que también haya una barrera, en este caso, para estos servicios. En conclusión, no sé si he ido muy rápido, pero en conclusión, cuatro mensajes clave, ¿no? Esta emergencia digital que estamos viviendo es una moneda de doble cara, la positiva de progreso, pero la negativa, que es esta cara de la exclusión y de los riesgos, que para mitigar todo tipo de brechas digitales existentes debemos hacer una inversión no solo en infraestructura y conectividad, sino también en lo que he denominado antes esa colaboración entre todos los sectores implicados, en ampliar las miradas, incluir otras perspectivas. Siempre diré que solo faltaría, los tecnólogos son más que necesarios, pero hay que incluir más gente en la fiesta, hay que tener otras voces, hay que tener otros pensamientos. El uso o la adopción de los servicios digitales creados, en este caso por el sector público, va más allá de la brecha digital, va mucho más allá de la brecha digital y no solo tenemos que pensar en cómo la vamos a mitigar, sino cómo el diseño de estos servicios tiene que ser de una manera que no excluya y que no discrimine y que no lo haga además en esos colectivos más marginados, porque si no realmente nos comeremos las palabras de dejar a alguien detrás, estamos dejando gente atrás. Hay que hacer ese cambio hacia esa mayor inclusión desde el diseño. Con lo cual, ¿qué nos pasa? Pues que estamos en esa emergencia digital que decía, hay que actuar y hay que hacerlo ya. Consideramos que la tecnología debe estar al servicio de las personas para poder abordar esta emergencia digital que he ido reiterando en la sesión, pero eso implica poner al ciudadano en el centro, es decir, situar a las personas en el foco del desarrollo tecnológico y sobre todo, empoderar al ciudadano. Es lo que nosotros denominamos humanismo tecnológico. Para ello tenemos que trabajar para dotar, digamos, a todos los agentes en el ecosistema global, da igual si es el sector público, privado, representantes de la sociedad civil, con herramientas necesarias. Y estas pasan por la cooperación y por la colaboración entre todos los actores, entre todos los grupos de interés, porque va a ser la manera, creo yo, más eficaz ante esta complejidad de estos desafíos, de estos retos que nos están tocando a todos. Y con esto devuelvo la palabra para empezar a escucharos. No sé si he dejado mucho tiempo, siempre hablo bastante, pero interesada en conocer algunas aportaciones o algunas visiones. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Qué interesante toda tu charla. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Se está avanzando ya en la extracción y análisis de datos para tener un mapa claro de la exclusión en España? Que comentas que es fundamental. Sí. Buena pregunta. Sí que lo es. Y la verdad es que ahí nos ha ayudado mucho, no es la palabra correcta, porque yo creo que la pandemia, esperemos que saquemos algunas ventajas o algunas oportunidades, mejor dicho, de la pandemia, ¿no? Si me hubieras hecho esta misma pregunta hace año y medio, te diría que no había una prioridad en entender bien lo que era la brecha digital en general. Ahora, absolutamente todo tipo de administración pública, obviamente, en estos momentos está trabajando para tener ese mapeo claro de qué es esa brecha digital, de qué estamos hablando y de qué factores. Se está trabajando, no tenemos la foto final. Habréis visto todos los mensajes del número de familias que no tenían internet en casa, pero eso solo es una pequeña parte. Yo creo que sí, que ahora sí que se está trabajando en ese mapeo más exhaustivo, que todavía no está cerrado, es decir, para hacer realmente la foto de esa brecha digital. Muchas gracias. Nos pregunta, te traslada esta pregunta Pedro Arizmendi. ¿Cómo se concilia el desarrollo digital con el gap entre gente con acceso o no a medios digitales? Por ejemplo, las zonas rurales. Para mí son dos elementos distintos y además en el caso de España
creo que jugamos con una ventaja, ¿no? Las infraestructuras digitales y la cobertura, en el caso de España, estamos muchísimo mejor que en muchos de nuestros países vecinos. Y un ejemplo de nuevo ha sido durante la pandemia, ¿no? Realmente en países como Alemania nos sorprendría lo poco que pudieron mantener las reuniones virtuales en un momento determinado porque porque tenían menos cobertura. España, no soy la persona para hablarlo, pero tiene su propio plan de cómo llegar a toda la geografía, el gobierno español en este caso, y sobre todo a las zonas rurales. Es decir, para mí hay una parte estrictamente más de infraestructura y de conectividad, donde yo pongo más el foco es en ese empoderamiento ciudadano. ¿Cómo hacemos que las personas cojamos mayor pensamiento crítico, mayor concienciación de por qué es necesario entender lo que hay detrás de las redes? Y para ello solo lo podemos hacer a través de la educación y de la alfabetización digital. Nos falta mucho, yo creo, y que quede claro que no me refiero solo a los jóvenes. Yo creo que en las escuelas probablemente ya se está trabajando mejor. Hay muchas entidades que ya están desarrollando elementos o no sé, llámale módulos de cómo hacer de la desinformación, ¿no? Entender mejor la desinformación, etcétera. Yo quiero ir un poquito más lejos, ¿no? Cómo aprender de las posibilidades y el acceso y los servicios que me está ofreciendo Internet a igualdad de oportunidades que cualquier otra persona. No lo puedo vincular a una zona, yo creo que tiene que ser global y que va en paralelo. Hay una cuestión más de infraestructura y cobertura y la otra, como decía, de empoderamiento ciudadano. Muchas gracias. Isma pregunta, ¿qué opinas del ID soberana con blockchain para poder conseguir esa igualdad, equidad e inclusión a la que hacías mención? ¡Wow! No me atrevo a responder en general, no te sabría prefiero, me la guardo. No sé quién ha sido, Isma, déjame que la valore un poco. No me siento muy capaz para darte una respuesta rápida, disculpa. Más allá de la población excluida, Cristina, que está excluida por imposibilidad de acceso por una u otras cuestiones, ¿hay todavía una parte de la población que se niega a sumarse al cambio? No diría negarse, y de ahí de nuevo un poco la parte más educativa. Te respondo quizás más con un ejemplo, ¿no? Probablemente muchos de la gente que estamos aquí, cuando vivimos la época de pandemia, tuvimos que enseñar a nuestros padres a cómo utilizar algo tan básico como el WhatsApp, ¿no? Algunos de ellos, probablemente nuestros padres tenían móviles, pero no utilizaban ese tipo de herramientas, ¿no? Telefónica explicaba que en la fase en que se abrió de nuevo, digamos, después del primer confinamiento más duro, pues en mayo o en junio, que le había incrementado tanto las personas mayores que iban a pedir móviles pues menos analógicos y más grandes y que pudieran tener más capacidad y que les preguntaban constantemente que les explicaran cómo funcionaban esas cosas. Lo digo en el sentido que no es tanto un negar la tecnología, sino probablemente el desconocer que existe, ¿no? Eso que hablaba yo de esas habilidades digitales tan bajas, ¿no? Hay muchísima gente que desconoce lo que hay. El negarlo, creo que probablemente según qué zonas, como me preguntabais antes, en zonas más rurales, probablemente la incidencia de Internet es menor, pero está llegando, ¿no? El comercio electrónico está llegando a todos los sitios, la parte más de formación online también está llegando a todos los sitios. Entonces, para mí no es tanto una negación, sino más bien quizás un desconocimiento y que creo que hay una labor muy importante por parte de todos, pero sobre todo de la propia administración, de facilitar ese acceso y esas oportunidades al mundo online. Gracias. Y Sandra nos plantea que cómo se está trabajando en la cooperación entre los diferentes actores para reducir la brecha. Digamos que se está trabajando en distintos niveles. En el momento quizás de pandemia ha habido más un trabajo individual, ¿no? Más de cada uno mirándose más a su propio mercado, si me permitís la expresión, o su propia zona.
pero están empezando a haber muchas iniciativas para intentar trabajar todos en común, o sea, empezando por las propias por la propia Unión Europea o por la propia Comisión Europea, que toda la estrategia digital la plantea, como decía, al servicio del ciudadano, no la inversa, ¿no? Y entonces desde ahí se va implementando, digamos, en todos los países de forma conjunta. Yo creo que ahora todavía trabajamos un poco en silos, pero cada vez más las instituciones de referencia, en este caso en nuestro entorno, que sería más la propia Unión Europea, va trabajando conjuntamente. Dicho esto, nos falta mucho por hacer, porque para mí no solo una colaboración a nivel puramente de las administraciones públicas, sino de incitación también a todo lo que sería el sector privado u otras entidades. La propia Comisión Europea sacó una iniciativa como unos códigos de conducta para las empresas, para estas grandes empresas, ¿no? Para los Facebooks, para los Amazon, etcétera, etcétera, de rendición de cuentas. Y se han presentado todas para explicar mejor cómo funcionan sus plataformas, qué hay detrás, pero aún así todavía no existe un nivel de transparencia absoluta, ¿no? Entonces, yo creo que sí que empieza a haber ciertas colaboraciones que quizás no se habían visto antes. También decir que el caso de Europa probablemente es bastante distinto al de otras regiones, digamos. En Europa, los principios, los valores de mayor transparencia, de mayor equidad, para mí están mucho más profundizados probablemente que en otras regiones, y me refiero a una cosa como la ley de protección de datos, ¿no? No existe un tipo de ley como esta en otras regiones tan estricta como aquí, ni tampoco unas instituciones que están pidiendo o exigiendo a las plataformas, para hablar, simplifico mucho, pero las plataformas digitales a que cumplan las normativas europeas, ¿no? Y eso para mí hay que destacarlo. Falta mucho en esa colaboración, pero creo que está empezando donde debe empezar, que en este caso es en las administraciones públicas. Y por último, nos pregunta Pedro, te traslada Pedro, ¿qué medidas se están tomando en España para promover la alfabetización digital desde la Bueno, administración del Estado, evidentemente? claro. Yo creo que todavía estamos más en esa fase que me preguntabas tú antes, José, de hacer más la foto. Yo creo que ahora estamos en que sabemos que tenemos que actuar en alfabetización digital. Me atrevería a decir que no existe a fecha de hoy una actuación que cubra todo el territorio español. Estamos más en iniciativas en alguna comunidad autónoma o en alguna entidad privada que trabaja en la alfabetización digital. Desde mi perspectiva es un reto que tiene el propio gobierno de llegar a hacer una actuación absoluta de alfabetización digital. Yo creo que están más en esa fase de el mapeo, la identificación de los retos, pero no se ha desarrollado un programa específico de alfabetización digital. Estupendo, Cristina. Pues muchísimas gracias por darnos luz sobre esta emergencia digital y nada, estaremos todos, trataremos de contribuir en la medida que podamos, desde luego desde Vale lo haremos, sin duda, para tratar de colaborar en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como sabéis, esta conferencia y otros materiales podéis encontrar toda la información en clubdeplace.com, donde también tenéis la agenda de eventos. Os adelanto que el próximo lunes 8 de marzo arrancamos a las 6:30 de la tarde, arrancamos un nuevo ciclo denominado Madres e Hijas, para abrir una ventana de inspiración a futuras profesionales. En este encuentro, que tendrá el título de Mujer, Ciencia y Tecnología, la llamada a las profesionales del futuro, vamos a contar con Natalia Ormazábal, que es Chief of Staff para Europa y Country Manager en España e Italia en el sector de moda de Amazon. Y poco más. Como siempre, despide mi compañera Isabel Núñez. Estos encuentros os esperamos en The Place, donde el futuro es ya presente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.